Hoy en nuestra entrevista contamos con don Ginés García, obispo de Guadix y también presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Antes de nada y como siempre le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Pues bien hallado, encantado de estar otra vez con vosotros, como siempre. Usted también es presidente de la Fundación Pablo VI y precisamente queremos que nos hable de esta gran figura de la Iglesia, el Beato Pablo VI, al que se le acaba de dedicar recientemente un simposio homenaje con motivo de los actos del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española. Pues ciertamente yo creo que define muy bien, es una figura muy grande y al mismo tiempo muy desconocida, sobre todo en España por cuestiones sociales e incluso políticas, muy desconocida. Por tanto, este simposio ha sido un momento de reivindicar, de traer la figura de Pablo VI al hombre y a la mujer de España para que conozcan a uno de los grandes papas del siglo XX. Un hombre de una sensibilidad y una cultura especial, un hombre que fue cosa que no siempre es fácil, el típico burócrata, pero que no dejó nunca de ser pastor en su trabajo con los jóvenes, con la Fucci, con los jóvenes católicos de Italia, el gran arzobispo de Milán y después no olvidemos el gran papa del concilio. Si es verdad que siempre decimos el papa bueno, San Juan XXIII convocó el concilio, posiblemente Pablo VI no lo habría convocado nunca, pero sin embargo fue el que lo llevó al buen puerto y después al que le tocó la no siempre fácil tarea de aplicar el concilio. Yo creo que es un papa que va a ir creciendo con el tiempo, la historia le va a dar su papel. Y fíjate qué curioso, que en Italia hay obras del Papa Pablo VI que se estudian dentro de la historia de la literatura italiana contemporánea. Por ejemplo, el Pensiero a la Morte o el mismo Testamento está entre los textos clásicos de la literatura contemporánea italiana. Relevantes personajes también se han dado cita en este simposio. Ha sido un simposio de gran categoría en todos los sentidos. Desde la primera conferencia que dio el director del Observatorio Romano, el profesor Giovanni María Avian, como la gran conferencia de don Fernando Sebastián, fantástica, la conferencia del cardenal Blasquez y también una conferencia muy interesante de una editorialista del Observatorio Romano que habló sobre la Humane Vitae, un tema realmente controvertido, además de una conferencia también muy buena del profesor Laboa, de Juan María Laboa. Creo que ha sido un simposio de gran categoría donde nos hemos introducido en la figura del Papa Pablo VI. Desgraciadamente no pudo venir uno de los que más expectativa levantaba, que es el profesor Vicente Cárcel. Iba a hablar de un tema que interesa a todos, que es Pablo VI y España, pero bueno, tuvimos la suerte de que nos dio su ponencia por escrito, por tanto hemos podido leerla también. Y usted también tuvo la oportunidad de participar, don Ginés. Bueno, yo clausuré como presidente de la Fundación esto. Y bueno, no voy a dejar de decir que la clausura fue del obispo de Guadix, presidente de la Fundación, pero la apertura fue del cardenal Parolin, el secretario de Estado, con una conferencia extraordinaria sobre Pablo VI y la paz, con lo cual también conmemoraba los 50 años de nuestra conferencia episcopal. ¿Qué dimensiones de esta figura se han tratado en el simposio? Porque se le ha calificado como papa moderno. ¿Qué quieren decir con esto? Hablan de el primer papa moderno. Y yo creo que también es el primer papa de los gestos, ¿no? Cuando hablamos de los gestos pensamos enseguida en el Papa Juan Pablo y por supuesto en el Papa Francisco, menos gesto, aunque también muy entrañable, el Papa Benedicto, pero Pablo VI es el primer papa de los gestos, el primero que besa la tierra, el primero que se despoja de la tiara pontificia, el primero que quita el boato, el primero que viaja al extranjero, el primero que da una palabra en el contexto de la cultura moderna, y por eso lo han definido mucha gente como el primer papa moderno, es decir, el papa que definitivamente sale del Vaticano para encontrarse con el mundo. No olvides que su primera encíclica es la encíclica del diálogo, la Ecclesiam Sua, donde hay una palabra que además de diálogo que define muy bien, que es la simpatía por el mundo de hoy, la simpatía por el hombre contemporáneo. Un hombre que también se decía que era tímido.
Bueno, la gente lo ha definido como un papa handleriano, el papa de la duda, no es verdad. Yo creo que es el papa de la tertulia. Y por tanto es verdad que Pablo VI se sentía mucho mejor en las distancias cortas, en los pequeños grupos, que en las grandes multitudes. Pero sin embargo es un papa también expresivo. ¿Cómo olvidar la gran exhortación apostólica sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, que algunos han llamado la carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, donde hay una frase tan conocida cuando él dice: el mundo de hoy prefiere los testigos a los maestros, y si son maestros o acepta a los maestros es porque también son testigos. Es un papa de grandes inspiraciones, es un papa que ha marcado los pontificados anteriores. Sin Pablo VI no habría sido posible el pontificado de Juan Pablo II, ni de Benedicto XVI, ni por supuesto del Papa Francisco. Se dieron momentos también complicados, como con la encíclica Humane Vitae. La Humane Vitae llega en un momento complicado, llega en puro y en pleno año 68, cuando tenemos en auge la revolución sexual, la revolución de la mujer, el feminismo, una revolución general, ¿no?, también de la universidad. Y en ese momento aparece la Humane Vitae, donde todo el mundo parecía decir que el Papa y la Iglesia tenía que aceptar unos postulados del mundo moderno, y Pablo VI opta casi proféticamente por otros postulados. No olvidemos que, a pesar de todo esto, el gran problema que hoy tenemos es la gran desertificación de la población, sobre todo en Europa, ¿no? Europa se ha hecho vieja, se está haciendo vieja, y el Papa toca ahí. Entonces el Papa habla de los métodos naturales, de la contracepción y de los métodos naturales, y también de la paternidad responsable. Se ha dicho que Pablo VI no solamente continuó y concluyó el Concilio Vaticano II iniciado por Juan XXIII, sino que además lo tradujo a la vida de la Iglesia. ¿Qué significó esto? Para mí, de las cosas más grandes de este Papa, al que yo quiero entrañablemente desde hace muchos años, es la traducción, la interpretación y la puesta en práctica del Concilio Vaticano II, que fue un verdadero martirio para él. Hay un monumento en la Catedral de Brescia, que es la ciudad donde él nace y vive, donde se ve el Papa Pablo VI por un autor contemporáneo que tanto él también defendió el arte contemporáneo, y se ve él cogido a su báculo pastoral con una capa pluvial muy fuerte. Es donde Pablo VI se apoya en Cristo, es lo que le sostiene, y el gran peso de la Iglesia, ¿no? Ese peso que a la Iglesia que tanto amó desde niño y la que tanto le hizo sufrir, ¿no? Y al final termina en su vida y muere con una palabra en la boca: hágase tu voluntad, la frase del Padre Nuestro, ¿no? Yo creo que esta es una de las obras que la historia estudiará y reflexionará mucho sobre la aplicación del concilio en el pontificado de Pablo VI. Quienes siguen al Papa Francisco ven que existe afinidad con Pablo VI. ¿Se podría hablar de afinidad entre ambos, don Ginés? Sin duda, cuando uno lee todo el magisterio de Pablo VI y después ve la Evangelii Gaudium, el programa del pontificado, la alegría del Evangelio, el programa del pontificado del Papa Francisco, el documento más citado es el que hablábamos antes, la Evangelii Nunciandi. Por tanto, la inspiración de Francisco en la evangelización, en la mentalidad del Papa Pablo VI es evidente, y también en los gestos. También en esa simpatía por el mundo, en ese acercamiento al mundo, o no ver en el pontificado de Francisco, de esa Iglesia en salida, también la mente de Pablo VI, en el diálogo con todos, con los que creen y con los que no creen, con los que son más cercanos a mí y con los que son más lejanos a mí. Sin lugar a duda hay una continuidad en los pontificados, en todos los pontificados hay una continuidad, no hay ruptura. ¿A qué cree usted que se ha debido la falta de reconocimiento de su figura en España? El pontificado de Pablo VI fue en un momento político difícil en España. No siempre fue ni comprendido ni aceptado. Pablo VI, siendo ya arzobispo de Milán, intercedió por los condenados a muerte en España. Él tuvo palabras que no se entendían bien en aquel momento en España,
Y bueno, pues creo, y esto está ahí en los documentos, es innegable, por una parte pues un gran desconocimiento, pero también una gran incomprensión y por parte de algunos, ¿no?, de aquel momento, pues incluso el rechazo manifiesto, ¿no? Esto hizo que no comprendiéramos, como que la aplicación del concilio en España pues tuviera sus dificultades, muchas veces fueran más lentas, ¿no? Hoy ya tenemos memorias como las de don Fernando Sebastián que empiezan a contarnos pues aquel momento en personajes que lo han vivido. En España no se conoció suficientemente a Pablo VI y Pablo VI quiso entrañablemente a España. Yo creo que es también uno de los puntos del dolor también del Papa de sentirse no comprendido en España. ¿Qué ha encontrado don Ginés en este Papa? Bueno, yo hace mucho tiempo que he seguido muy de cerca a Pablo VI y yo creo que Pablo VI muchas veces he dicho que su mirada lo dice todo. Es una persona que miraba a los ojos, que transmitía mucha serenidad, pero al mismo tiempo era una persona abierta, abierta al otro. Y creo que una de las cosas que siempre me ha impresionado de Pablo VI es el amor a Jesucristo, esa homilía cuando estuvo en Filipinas, en Manila, sobre Jesús y sus reflexiones sobre la Iglesia, su amor a la Iglesia, la simpatía por el mundo actual, a mí siempre me ha cautivado de Pablo VI. Y no ahora porque hayamos hecho el simposio, hace muchísimos años que yo soy un gran admirador de la figura del pontificado de Pablo VI, un hombre de una sensibilidad muy especial. ¿Y qué podemos trasladar de esta gran figura al momento en que estamos viviendo y que sea necesario? Uy, podemos trasladar mucho porque estamos en un momento en el que la vida pública en general se radicaliza y donde el otro se convierte en mi enemigo y no en mi interlocutor. Hay una expresión y una idea fantástica de Pablo VI y hacer del mundo la civilización del amor. Por tanto, Pablo VI nos tiene que decir mucho a la Iglesia, pero también tiene que decir mucho a los hombres y mujeres que se mueven en la opinión pública. Recuerda que es suya, aunque la pronunció el entonces el Papa Pío XII, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo todo se consigue por la paz, nada se consigue con la guerra. Y yo creo que estas palabras hoy son muy importantes, donde somos testigos de una creciente radicalización de la vida social en general. Y el Papa hoy nos habla al encuentro, nos llama al diálogo y creo que leer a Pablo VI hoy sería muy beneficioso, no solo para dentro de la Iglesia, sino también para el mundo, para la sociedad. Muchísimas gracias, don Ginés, por acercarnos a la figura de Pablo VI y seguramente que pronto nos volveremos a encontrar con muchos otros temas. Gracias. Gracias a vosotros.